¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Principios para Vivir Mejor. En estos principios para vivir mejor, en nuestro día 84 de este aislamiento inteligente, te invitamos a que lo pases mejor con Jesús. No se te olvide darle like, me gusta, toca la campanita, suscríbete si no lo has hecho. Y hoy estamos tratando acerca de practicar los principios dados por Dios. Nos ayuda, nos guía hacia una vida mejor. Está basado en Eclesiastés capítulo 12 de los versículos 1 al 14. Sigue diciendo Salomón, que recuerdan, estábamos trabajando Proverbios, entramos a esta parte de Eclesiastés. Y Salomón nos dice lo siguiente. Nuestro versículo clave es el 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Para vivir mejor en lo personal y en la comunidad se debe buscar a Dios, temerlo y guardar sus mandamientos. Si ponemos en práctica los principios establecidos por Dios, viviremos mejor en la persona, en familia y en comunidad. Nuestro número 1 del tema de hoy es: para vivir mejor se debe buscar a Dios. Dice Eclesiastés, acuérdate en el capítulo 12, los versículos 1 al 7. Y en el versículo 1, en la primera parte, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La palabra Creador está en forma plural en el hebreo, indicando la plenitud y la riqueza de la naturaleza divina. El acordarse de Dios abarca la adoración en sinceridad, la reverencia que merece nuestro Dios. Y dice en tu juventud. Se refiere a esa época en que uno está lleno de energía y ambición, que está listo para emprender actividades que exigen mucha visión y fuerza. Como dice el himno: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. En el versículo 7, en la segunda parte, él dice: Antes que vengan los días malos, se refiere a la vejez, cuando la energía del cuerpo comienza a fallar, las capacidades mentales ya no son las mismas. Dice el autor: no tengas en ellos contentamiento, o sea, en esos días malos, que no tengas contentamiento. Este proverbista pinta los años de la vejez como época de tristeza. Si uno no se acordó del Señor durante su juventud, claro. Si uno entrega la vida a Cristo durante la juventud, pasa años en su servicio, seguramente pasará la vejez con los recuerdos felices de los años invertidos en su servicio. Puede participar las bendiciones que Dios continúa dando hasta la muerte. En el versículo 2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas. Algunos eruditos bíblicos consideran que las palabras utilizadas son una alegoría para referirse a las varias etapas de la vida por las cuales llegamos a la vejez. Para otros, es una explicación progresiva del progreso de la muerte. Otros más ven en el sol y la luna la actividad del Espíritu Santo de Dios en su plenitud. La luna para ellos representa el alma, un reflejo de ese Espíritu divino, y las estrellas representan los 5 sentidos que utilizamos en la vida diaria. En el versículo 2 dice: y vuelven las nubes tras la lluvia. Puede referirse el autor a las experiencias desafortunadas que nos acontecen en la vida. El versículo 3 habla: cuando temblarán los guardas de la casa. Los que en días pasados tenían mucha fuerza para resistir los ataques del enemigo, ahora se han debilitado por la vejez. Mi interpretación es que tiene que ver con las piernas, que ahora ya no nos sostienen de la misma manera. Es lo que llamaríamos la edad del cóndor.
con dolor aquí, con dolor acá, con dolor por allí, con dolor en todas partes. En el versículo 3 nos dice en la segunda parte, y se encorvarán los hombres fuertes, los que tenían antes la fuerza y la energía para trabajar largas horas en los campos y otros trabajos pesados, se han agotado, tanto que ahora no pueden pararse en rectos. Ese es el efecto de los largos años de trabajo duro. y sigue diciendo en ese versículo 3, finalizando ese versículo 3, y cesarán las muelas porque han disminuido. Algunos intérpretes, por la construcción gramatical, ven aquí a las mujeres que a veces eran esclavas, que tenían la responsabilidad de moler el grano para el consumo de la familia y los trabajadores de la casa. Estas mujeres ya no estarán. Pero para mí se refiere es a la dificultad de masticar por la falta y el desgaste de las muelas. En el versículo 3 ya al final dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Para algunos se refiere a las mujeres que miraban por las ventanas todo lo que pasaba hacia afuera y de eso conversaban de las actividades diarias. la otra interpretación de este versículo es que en forma figurada se refiere al desgaste de la vista. Por el avance de la edad, la mayoría de nosotros ya no ve bien como veíamos mucho antes. En el versículo 4, en la primera parte dice, y las puertas de afuera se cerrarán. En la noche se cerrarán bien las puertas de afuera para proteger a los que están adentro y dar seguridad a la casa. La persona de edad avanzada ya está acercándose al anochecer, al ocaso de su vida. Cuando ya vamos finalizando el tiempo. En el versículo 4 nos dice en la segunda parte, por lo bajo del ruido de la muela. O sea, ya no se es tan activo como cuando se era joven. Y finalizando el versículo 4 dice, cuando se levantará la voz del ave. Cuando se es viejo, uno no duerme tanto, ni tan profundamente. Las aves comienzan su canto muy temprano en la mañana, y uno se despierta y está listo para levantarse. Bueno, si usted vive en una ciudad donde no hay vegetación cercana y no ha escuchado el canto de las aves temprano, probablemente tenga un vecino que a las 4 de la mañana comienza a calentar el motor del carro o a escuchar noticias de la radio a las 5 de la mañana. Estaría reemplazando lo mismo. En el versículo 4, al final dice así el versículo, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando el ave hace ruido, está anunciando a las demás que hay algún peligro. Todas se quedan escondidas y no se levantan para así esconderse del peligro. Y de igual manera, las cuerdas vocales ya no están funcionando para cantar en la vejez. Eso nos va pasando, por eso dice las hijas del canto serán abatidas, ya no cantamos como antes. Como dice la canción, ya no cantaba el gallo viejo como cantaba primero. En el versículo 5 nos dice, en la primera parte, cuando también temerán de lo que es alto. Los viejos también tenemos dificultades con los lugares altos, porque ya no tenemos la energía para escalar las montañas como antes. Me acuerdo cuando era joven me subía a la copa de los árboles y otro estaba cortando el árbol y yo encima de la copa y caía junto con el árbol. Ahora me da miedo subirme a un taburete. En el versículo 5, la segunda parte dice, florece el almendro. En la interpretación de esta frase hay diferentes opiniones. Algunas piensan que florecer el almendro es para hacer contraste con la vejez, que mientras unos se les termina la vida, otros apenas comienzan. A mi parecer, sigo con la secuencia que trae el autor. Se refiere al cambio del color del cabello, a las canas. Y en la tercera parte de ese versículo 5 dice, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. En el cercano oriente la langosta era muy apetecida, pero dice el autor que ya no se podrán masticar cosas duras,
porque no se tendrá la dentadura completa. En el pasado no es como ahora que hay odontólogos expertos, gente que conoce muy bien la situación y entonces le hacen trabajo a las muelas y le duran a uno mucho tiempo. Pero en el pasado lo que se hacía era cuando alguien tenía algún dolor de muela, pues se la sacaban, se la arrancaban. Así que cuando iba con edad avanzada ya no tenía casi nada. Y la langosta tenía una preparación especial en ese cercano oriente. Y el autor dice, ya no habrá apetito para comer esas delicias y ya no se podrá masticar igual. En el versículo 5, finalizando, dice, porque el hombre va a su morada eterna, una referencia a la muerte, el destino final. El autor comienza hablando de la necesidad de reconocer al Creador cuando se es joven, porque después cada persona tiene que encararse con la realidad de la muerte. y finalizando el versículo 5 dice, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Era una costumbre oriental pagar a las personas para cantar las endechas, o sea, los lamentos y llorar. O sea, cuando alguien moría, contrataban a alguien para que fuera a llorar por ellos. Estas personas se hacían cerca de la casa del moribundo ofreciendo sus servicios para que las contrataran. Como en los hospitales que están los empleados de las funerarias dando tarjetas porque saben que hay un moribundo. En el versículo 6, en la primera parte, dice la palabra, Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, al parecer se refiere a un órgano vital del cuerpo que deja de funcionar y trae la muerte. el cuenco de oro era un objeto redondo, como un receptáculo, o sea, una vasija en la que se recibía el aceite y se llevaba a los candelabros, a los 7 candelabros. Puede simbolizar la pérdida de conciencia en la muerte que resulta en oscuridad completa. Cuando no se podía llevar el aceite, pues entonces se apagaba y todo quedaba a oscuras. Y parece ser que se está refiriendo a la muerte que resulta en una oscuridad completa. Y en la segunda parte de ese versículo 6, Y el cántaro se quebrará junto a la fuente y la rueda será rota sobre el pozo. se utilizaban en aquella época cántaros para sacar el agua de la cisterna o del arroyo para llevarla a la cocina, pero no eran baldes plásticos o metálicos como se usa ahora. Y cuando se rompía el cántaro, que era de barro por lo general, no había posibilidad de sacar agua. Y esta es una ilustración de el cese de actividades cuando llega la muerte. La rueda puede referirse al aliento que entra y sale del cuerpo cuando se inhala y se exhala. En el versículo 7, la primera parte, Y polvo vuelve a la tierra como era. La parte material del ser humano se descompone en la tierra. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. La referencia indica que el cuerpo vuelve a la forma parte del polvo donde tuvo su origen. y en el versículo 7, finalizando, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Según el Antiguo Testamento, el ser humano recibe de Dios el espíritu, el hálito de vida, Génesis capítulo 2, versículo 7, el soplo de vida, Eclesiastés 3:21. La vida viene de Dios. Él es el dador de la vida. Dios es el autor de tu espíritu, de mi espíritu. En la creación Dios sopló vida espiritual y el hombre fue alma viviente. Con la muerte, ese soplo de vida, ese espíritu, vuelve a su creador, como está en el Salmo 104, versículos 29 y 30. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan los años en los cuales no hagas sino quejarte. Por eso lo mejor es que te acuerdes ahora que tienes vigor, energía, para que le des lo mejor al maestro. Vuelvo a repetir como dice el himno, dale tu vigor
Dale tu juventud al Maestro. Tu juventud, tu vigor es importante para servirle a Él. Amén. Oremos al Señor. Bendice, eterno Padre, a todos los que nos Amén. están escuchando, a los jóvenes, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo y dedicar sus vidas a servirte día tras día. Y a los ya entrados en años, eterno Padre, que en todos estos años ellos puedan tener gozo. Dale, Señor, una vejez con calidad de vida, a través de la cual también sientan la satisfacción de vivir para adorarte y glorificar tu nombre, pese al deterioro del cuerpo. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén Y y amén. amén. Que Dios les bendiga. Nos veremos Chao, en la chao. próxima